Buen día, mi nombre es Carmen Elisa Cabrera Franco, soy estudiante de Comunicación Social de la UNAD. Para el día de hoy les traigo para plantearles unas soluciones al problema ético del que habíamos hablado anteriormente, que es el fundamentalismo religioso. Esto como parte de la última fase del curso de ética, una actividad en la que plantearemos, como ya dije, unas soluciones a ese problema que se ha escogido y del que ya había hablado, que es el fundamentalismo religioso. Bueno, empecemos con que la mente de un fundamentalista religioso en general, o lo que muestra en el mundo, digámoslo así, porque es difícil detallar precisamente cómo piensa cada persona, es que es un pensamiento muy limitado y muy cómodo. ¿Qué quiere decir con cómodo? Que al ser tan limitado se conforma y se deja llevar solo por unas cuantas líneas donde todo es negro o todo es blanco. No ves más allá de estas cosas y su pensamiento se limita a seguir únicamente unos textos sagrados de los cuales no tienen muchas veces ni un razonamiento propio. Basados en este, digamos que pensamiento, la primera solución que se podría plantear es una reflexión o una sensibilización del ser en cuanto a sus actos de moral. Hablar de lo que es definir bien como persona qué es la moral y qué es la ética y cómo se está actuando referente a esto y también a los actos que estas personas siguen a medida relacionados con estos escritos. Hacen casi muchas veces que rituales, el seguir esos rituales muchas veces y en la mayoría de casos ya se vuelve independiente de lo que es la fe en Dios. Esto tiene que ver también con la moral, o es lo que nos enseñan desde pequeños en todas las instituciones, en todos los centros educativos, y es que la moral, la ética y la religión son una sola causa. Si bien la religión es la que ha implantado e impartido esa moral y esas éticas, se ha visto que muchos grupos religiosos se han saltado ese pequeño paso precisamente por seguir al pie de la letra y literalmente unos textos muy lógicos y muy incoherentes para nuestra época. Ya también hay que tener en cuenta que estos textos son escritos en su mayoría y renovados por la mano del hombre. Entonces, ¿qué podemos esperar de moral de un ser que escribe este tipo de textos cuando es el mismo hombre que quien los ha escrito? Bueno, teniendo en cuenta esta reflexión de los actos que hace uno mismo, es también bueno reconstruir lo que es la educación, que la educación sea una educación moral, no religiosa sino moral, porque una educación religiosa limita a la persona a creer únicamente en lo que se le está enseñando y no ver más allá de ello, no lo dejan explorar en nuevas doctrinas, creencias, culturas, nada de este tipo. Entonces la idea no es crear una educación religiosa, sino reconstruir esta idea y mejorar la educación a partir de una educación moral, en la que se le enseña a las personas, se le enseña al hombre lo que es el bien, lo que es el mal, pero no en actos, sino hablando desde todo el sentido de las palabras y desde un concepto más teórico, ya que la misma persona pueda llevar a la práctica y mediante ejercicios esos conocimientos de qué es el bien y qué es el mal dentro de la moral y dentro de la conducta del hombre. Aparte de esto, es bueno que socialmente se haya una reconstrucción, también una nueva construcción sociocultural de las creencias. Entre estos se pueden incluir, y es propio y también incluible y muy posible, campañas de sensibilización. No hablemos de campañas de concientización porque es imposible entrar en la conciencia de alguien y cambiarla. Lo que es posible realizar es una sensibilización, es crear esa reflexión en las personas de que están haciendo algo mal por simplemente seguir a los demás, por seguir los grupos más grandes, muchas veces con más poder, porque muchos de esos grupos fundamentalistas se basan en eso, más que en las creencias y en su supuesta fe, es en un poder y un poder económico. Es lo que vemos actualmente sucede y actualmente y a lo largo de la historia, lo que hablábamos de las guerras santas. Estas guerras se daban más que todo era por poder y por esos choques culturales que se daban entre los distintos grupos religiosos y que aún todavía se dan. Ante todos estos procesos y todas estas enseñanzas en cuanto a la educación, a los procesos de sensibilización, en las reflexiones que haga la persona
propiamente en ella misma, sin necesidad de hacer lo que hacen muchas religiones en las misas, y eso es crear esos grupos de alabanzas y no sé qué. No, es una reflexión que uno se sienta uno mismo y se ponga a mirar lo que ha hecho, lo que hizo y lo que piensa hacer, de qué manera puede afectarme a mí como persona y también a los demás, porque en esto deben primar la protección y la defensa meramente de los derechos y los deberes de las personas. Esto es lo que muchos grupos religiosos, en medio de su fundamentalismo, han olvidado y han violado. En el caso nuevamente de las guerras santas, no solo eso, sino que también miles de personas que se ven, miles grupos como grupos afros, las comunidades LGTBI que son perseguidas, otros grupos religiosos también, doctrinas que no son religiones sino que son doctrinas. Ahí hay una pequeña y una gran, más que pequeña, es gran diferencia y unos límites muy marcados en lo que es religión y doctrina, que vemos que las religiones, estos grupos religiosos, los más poderosos y más grandes, los más dominantes, tienden a perseguir a estos otros por el mero hecho de que no tienen sus mismas creencias, no hacen parte de su mismo círculo vicioso. Entonces vemos que hay una gran violación de derechos humanos en cuanto a la vida, la libertad de expresión, la libertad de escoger religión, de creencias, y muchos otros derechos más son violados por el simple hecho de ser de otra creencia, de ser de otro color, de ser hombre o mujer, de sus preferencias sexuales. Como sus textos sagrados indican muchas veces que esto no hace parte de la obra de Dios, o una mano de escritos que son falsamente interpretados en una interpretación, aparte de que literal, muy ilógica y poco razonable. Y esto es lo que hace que estos grupos, digamos, que se limiten ese pensamiento, no buscan nada más y se quedan en esa zona de confort que es seguir las letras que alguien más escribió.